Aleluya. Dios les bendiga nuevamente. Amén. Abran sus Biblias. Vamos a ir rapidito. No se preocupen, no nos vamos tarde. Nos vamos a ir a tiempo. Los tiempos son del Señor, ¿verdad? El Señor es el dueño de los tiempos. Es el Señor de mis tiempos y de los suyos. Amén. Abran sus Biblias en Lucas 19 del 1 al 10 y vamos a ver a Zaqueo. Una historia bien linda. Y leyendo a Zaqueo, encontraba yo ciertas cosas que me llamó la atención en Zaqueo y empecé a tomar notas sin saber que hermana Emilia me había separado ya para este servicio que yo predicara, ¿verdad? Y me gusta prepararme, tomar notas y todo lo demás, porque usualmente me toca predicar en el culto de niños, ¿verdad? Entonces, cada que el Espíritu habla, uno toma nota. Haga eso, tome nota, amén. Entonces, así empieza el estudio, amén. Y Dios me habló aquí, me habló primeramente a mi hermano. Y voy a compartir con ustedes lo que el Señor me ha dado, amén. Recuérdese, uno solamente es un instrumento. En realidad la palabra es del Señor, viva y eficaz, amén. Entonces dije Lucas 19, del 1 al 10, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Que no era ni tan puro ni tan inocente, ¿verdad? La Biblia nos especifica que era un hombre rico y se hacía rico a costillas de robar a otros, ¿verdad? Entonces él era un ladrón. Entonces, pero aquí su nombre decía que él era puro o inocente, que era un hombre, ¿verdad? Por su nombre, y recuérdese que todavía sigue siendo mucho hoy, el nombre que usted lleva es bien importante, ¿verdad? Muchas de las veces el nombre que escogimos para nuestros hijos tiene algo que ver en nuestra vida, ¿verdad que sí? A Zaqueo se le puso un nombre y ese es su nombre, ¿verdad? Entonces yo miraba y yo decía, wow, qué linda historia, porque Zaqueo decía que era pequeño en estatura, no dice enano, era simplemente bajito, ¿verdad? Como hay muchos hombres bajito, ¿verdad? Entonces dice que la multitud era tanta que él le tocó hasta atrás, ¿verdad? Y yo creo que trataba, nomás póngaselo en la mente y vea a Zaqueo siendo un hombre bajito, a lo mejor más bajito de lo común, ¿verdad? Y él trataba de ver porque él tenía un interés bien importante.
Él quería conocer a Jesús. La multitud iba para ver el circo, a ver qué está sucediendo. Pero ese hombre, él tenía en su corazón el conocer a Jesús. ¿Quién quiere conocer a Jesús? Porque uno los invita y no quieren venir, ¿verdad que no? Uno invita a la gente y dice, ven, conoce a Cristo. La gente no quiere. Pero este hombre quería conocer a Jesús. Y él dijo, no me voy a limitar mi estatura ni nada de esto me va a limitar. Deja, yo llego hasta donde está Jesús para verle. Porque la Biblia me dice aquí, ¿verdad? Y sucedió que Zaqueo, ¿verdad? Procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús, ¿verdad? Cuando usted va y habla de Jesús, dice, no me hables de eso, por favor. Si quieres seguir con mi amistad, no me hables de eso. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted eso? Hay gente que se hace enemiga suya porque no quieren que usted le hable de Jesús, ¿verdad? Entonces dice, pero él procuraba ver a Jesús. Él quería verlo. Dice, él quería ver quién era Jesús. No es, ay, deja veo a Jesús. No, ¿quién era? Cuando usted dice esa persona era o es, el pastor ahorita hablaba de un hermano que acaba de fallecer, ¿verdad? Y el hermano pastor decía, y él era un varón de Dios, él era un varón que sirvió aquí, sirvió allá, él era un varón que era un varón de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que era porque el pastor lo conocía. Por eso usted puede decir, ay, sí, esa persona era así, era así. O esa persona es así o es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted conoce a esa persona, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que él no sabía quién era Jesús, pero él quería saber quién es Jesús. Quiero verlo, ¿verdad? Y él decía, la multitud me sostiene. ¿Qué significa la multitud aquí, hermano? Y tengo que cortarlo, ¿verdad? Porque no quiero alargarnos. Pero, ¿qué significa la multitud en este pasaje y qué significa el árbol en este pasaje? Y fíjese que el árbol, perdón, el significado de la multitud, lo que el Señor me daba, decía que es el mundo, el pecado, los placeres terrenales. Es lo que me sostiene a mí de llegar a Jesús, ¿verdad? Esa es la multitud en esta parte. Es lo que me detiene a mí de ver y conocer a Jesús, que es lo que sucede con muchos cuando nosotros les hablamos. Ellos tienen muchos placeres terrenales. Ellos no les interesa venir a conocer a Jesús, no lo quieren ver, ¿verdad? Entonces uno no puede seguir, ¿verdad? Pushando los boundaries de la gente, ¿verdad? O sea, traspasando las líneas porque no quiere, la gente no quiere muchas de las veces. Por eso es que el que pasa por ahí, el que quiere entra, ¿verdad que sí? Y el que quiere se queda, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque él vino con un propósito, ¿el qué? Buscar de Jesús. Amén. Y entonces, déjeme mejor, sigo aquí. Dice, pero no podía a causa de la multitud, que ya sabemos lo que significa, pues era pequeño de estatura, tenía una limitación. Él conocía sus limitaciones. Usted y yo tenemos que conocer cuáles son nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce sus limitaciones, usted se hace de un plan para llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si usted no es gigante, no haga planes de gigante, ¿verdad? O sea, estamos hablando de su limitación física. Yo no estoy hablando, o sea, gigantes somos en Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias al Señor, ¿verdad? Que Él nos hizo grandes, ¿verdad? Al perdonarnos. Porque cuando no entendemos el sacrificio de la cruz, cuando en realidad no entendemos todo lo que Él hizo, yo lo leía en 53:5, ¿verdad? De Isaías, ¿verdad? Cada una está separada con comas, cada una de las cosas que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Que son muchas, amén. Entonces, y dice que pues era pequeño de estatura en el versículo 4, voy en el 4 ya, y corriendo delante, él corrió, o sea, él se buscó una solución a su problema físico, ¿verdad? Entonces él dice, volteó a ver para todos lados y dijo, de aquí para dónde voy, deja veo, porque el plan A no me sirvió, porque definitivamente todo este mundo de gente está aquí y quiere hacer lo mismo que yo. Pero yo tengo que encontrarme una manera en la que yo pueda ver a Jesús, porque definitivamente desde aquí yo no miro nada, ¿verdad? No miro, pero él quería ver desde arriba. Él quería ver desde arriba. Fíjese, ya está creciendo en tamaño, ¿verdad que sí? Espiritualmente ya se había crecido. Amén. Entonces, y corriendo delante se subió al árbol sicómoro. Y fíjese que el árbol sicómoro
era bien popular y sigue siendo en el medio oeste. Y saqué las características del árbol sicómoro. Sicómoro. ¿Dónde lo escribí? Déjelo busco, hermano, perdón. Pero que las características del árbol sicómoro eran que son muy altos. Fíjese cómo un hombre pequeño se hizo gigante porque él quería tener esa visión en Cristo. Amén. Dice que es muy alto, puede llegar a medir 65 pies. Dice que es muy frondoso. ¿Cómo Jesús lo vio en un árbol tan frondoso? Pero para allá vamos. Dice que es bien ancho y dice que es un árbol que da fruto. Es un árbol tan inmenso y da fruto para alimentar a mucha gente. Fíjese, entonces y yo leía un poquito de la historia y dice que en el año 1600 y tantos, dice que vinieron, 600 o 700, dice que los que venían de Europa a América, dice que un hombre escribió en sus notas, en su diario, dice que este hombre dijo, yo viví por 3 años en un árbol sicómoro dentro del tronco. Entonces, y la gente se preguntaba cómo era que podía, y él puso measurements, medidas. Miren, ni inglés ni español, ya vio cómo es uno. Las medidas del árbol, y dice que el tronco medía 12 pies de circunferencia. Él hizo casa con su hijo ahí adentro en uno de esos árboles. Y el fruto, pues caía de ahí, el árbol daba fruto. Él vivía dentro del tronco. Eso lo escribió él en 1700 y algo en su diario, y los que buscan y encontraron notas que no lo podían creer, pero fue así porque lo encontraron. Entonces quiere decir que es un árbol muy bueno, ¿verdad? Pero lo que a mí me llamaba la atención era que fuera alto y frondoso, ¿ok? Porque estamos hablando de un hombre pequeño. ¿Cómo le hizo para montarse en un árbol tan alto? ¿Verdad? Porque hay una necesidad, una visión, ¿verdad? Y esas son una de las características que encontré de Zaqueo, que él tenía ¿qué? Visión, ¿verdad? Él se hizo gigante, espiritualmente él se hizo grande. Él no se limitó a su condición. Dice, él no dijo, ay no, es que como estoy muy chiquito, pues ni modo, doy la vuelta y me voy. ¿No se ha dado cuenta que mucha gente viene a la iglesia, aquí en Chicago estoy hablando, y dice el pastor, se dan la vuelta porque no hay en estacionamiento, que pronto se vencen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad no había muchas ganas de venir entonces. Porque pues si yo tengo muchas ganas de estar donde están mis hermanos, hermano, hay veces que yo me he quedado estacionada lejos de aquí. Y uno anda batallando, ahorita es un aguacero ahí que uno no puede ni caminar ahí. Pero, ay sí, qué fácil, pues vámonos madre, vámonos para la casa. Es muy fácil, ¿sí o no? Es que es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay necesidad en mí, no hay una visión, ¿verdad? Pero como yo quiero estar aquí con ustedes, porque estamos cansados, todos estamos cansados, ¿verdad? Pero como yo quiero estar con ustedes, uno se llena en la iglesia, hermano. Hay algo diferente que usted no recibe en su casa por más que esté ahí. La verdad no. Okay. Y usted me puede decir no, y hay hermanos que lo miran desde el internet, y yo digo que bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo que yo venga y salude a mis hermanos con un beso y un abrazo, ¿verdad? Y no es lo mismo que yo le mande un saludo y un texto. Ay, Dios te bendiga. Que ahora ya ni Dios te bendiga, escriben, dicen DTV. Ya no escriben ni Dios te bendiga. Te ponen la D, la T y la B. Y un día yo lo leí y dije, ¿qué significan esas iniciales? Hermano, no, es que, ¿qué es eso? ¿Verdad? No. El nombre de Dios tiene que ser escrito completo. No lo deje a medias. El nombre de Dios es muy grande para que yo escriba una D. Perdóneme, pero no. Entonces yo dije, bueno, pues me mandaron DTV, pues DTV mando de regreso, ¿verdad? Pero dije yo, wait, why? ¿Por qué tengo que ser tan floja para escribir el nombre de Dios? Si son 4 letritas. Pero qué nombre tan grande, ¿verdad? Entonces yo decía, wow, pero no, es que no, es la visión que yo tengo, ¿verdad? Es la visión que yo tengo, lo que me cuesta encontrar estacionamiento, pero yo busco, aunque entre aquí 3 minutos tarde a lo mejor, ¿verdad? Y hoy nos venimos temprano porque yo sabía que iba a llover. Bueno, estaba lloviendo. Entonces uno se toma el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que llegar. Uno quiere estar aquí. Pero si yo le busco las excusas, no llego.
Hermano, a mí me da miedo manejar en la lluvia. Ya choqué cuando estaba lloviendo, no iba rápido ni nada, pero simplemente el carro no frenó. Y le di a una señora, pero bien despacito, pero yo iba con mi nieta y Alma y todos en el carro. Y me da miedo manejar en la lluvia, me da mucho miedo. Las llantas, siempre ando cuidando que las llantas estén bien, porque digo yo, las llantas, ellas no frenaron, ¿verdad? Entonces, y a mí me da mucho miedo. También mi visión no es muy buena cuando llueve, me brilla todo en los ojos, pero como yo ya me conozco las calles, hermano, déjeme decirle, lo digo aquí delante de usted, no me dé direcciones porque soy rebruta para las direcciones. Hermano, yo me pierdo de aquí a la salida. Sí, entonces ahorita que hubo un desvío porque la Pulaski estaba llena, yo le dije a mi mamá, me voy a ir a perder. Me voy a ir a perder, ¿no? Y mi mamá tiene un sentido de dirección tremenda. Y yo digo, ¿cómo le hacen? Yo me pierdo, pero en la vuelta, un día me perdí en mi walking, me perdí 2 horas. Hermano, yo estacioné el carro, casi lloraba. Y después me perdí por allá por la Tuy porque me metí en el expressway y me fui a perder. Fíjese qué fácil. Y yo digo, gracias al Señor que con el Señor no me he perdido así tan fácil. Hermano, porque mire, Él es mi GPS, ¿verdad? Él es la bandera que uno sigue, por eso, ¿verdad? Es estandarte de uno, hermano. Mire, yo no soy muy, y yo dije, y ya después cuando veo, le dije a mi mamá, por aquí vive Adriana, porque ese redondel, porque yo solamente conozco por cosas, porque como mi visión no es muy buena, entonces conozco por lugares, aquí. Entonces yo llego a lugares porque aquí tengo que cruzar, no porque yo tenga una dirección total, pero qué bueno que el Señor me enseñó el camino. Fíjese que yo no me tengo que inventar caminos para llegar a Cristo. Él lo hizo. Dice que Él nos deja un camino ya hecho y preparado para que usted y yo caminemos por Él. ¿Para qué? Para que no le diéramos excusa de decirle, ¿cómo? Si no me dejaste, ¿a dónde ir? Él no dejó, él dijo, todo lo voy a dejar bien hechito y bien preparado para que tú sigas ese caminito, para que no me digas con la excusa, ahí me perdí, ¿verdad? Y esa fue tu culpa, amén. Entonces este hombre tenía una visión, dejó de ser bajito, se hizo gigante. A los ojos de Cristo él se hizo gigante, miren, en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque él tenía una necesidad, él quería ver a Cristo, amén. Entonces dice, y fíjese que aquí escribía, ¿verdad? De oídas te había oído. ¿Por qué? Porque Zaqueo había escuchado de Jesús y él dijo, quiero saber qué es todo este revolú que se está armando por este hombre. Quiero saber quién era Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, fíjese, acuérdese que la multitud está aquí, Jesús va caminando, la gente lo va bloqueando. Entonces dice que Zaqueo, fíjese, se ha de haber tenido que salir de todo eso. A lo mejor se fue por allá por el Ali, a lo mejor se entró casi por la 63 para buscar una solución a su necesidad, ¿verdad? Porque a lo mejor fue mucho. Estamos hablando de una multitud, y si la Biblia habla de una multitud, quiere decir que habían a lo mejor miles de personas. No estamos hablando de una multitud como la que está aquí. Aquí hay más o menos 250 personas. Con 250 personas, un hombre por más bajito que esté va a ver a la persona. Pero una multitud es imposible casi pasarla. Me acuerdo yo que cuando estaba pequeña fuimos a ver a un predicador, hermano. Desde ahí, mire, fíjese cómo, perdóneme, porque ya le dije que soy rebruta para las direcciones, pero también las multitudes no me gustan, le tengo mucho miedo. Porque en una de esas multitudes me caí y la gente empezó a pasar sobre mí. Porque eran todos cristianos. Era un estadio que se llenó por un predicador, no sé qué predicador era, mi mamá debe de saber. Yo creía que era Gigi Ávila, porque Gigi Ávila llegó muchas veces a Guatemala. Pero fíjese que yo tenía más o menos 8 o 9 años, mi mamá dice que ni cuenta se dio, pero me recuerdo que me agarraron del pelo y me levantaron. Alguien lo hizo, pero si no, hermano, yo me muero ahí porque la multitud quería irse. ¿Cuánto es una multitud? 3,000, 5,000 personas. Amén. Entonces desde ahí a mí me da miedo las multitudes. También una vez cuando teníamos 15 años hubo golpe de estado en Guatemala, que es algo muy común en Guatemala. Los guatemaltecos saben eso, que es golpe de estado, que quiere decir que va el ejército y tumba al presidente que está y empieza, ¿verdad?, a tronar bombas y a suceder esto. Entonces hubo un golpe de estado mientras nosotros salíamos de la escuela, hermano, y se viene aquella multitud y yo me pegué a la pared y empecé a pegar de gritos porque yo vi la multitud y me recordé cuando era niña, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces por eso cuando yo miro los mares de gente así que en las marchas y todo eso a mí no me gusta.
¿verdad? ¿Por qué? Porque no creo que sea algo seguro. Sobre todo si son marchas innecesarias. No hay que perder el tiempo en esas cosas, hermano. Que busquemos las cosas del Señor, ¿verdad? Lo que es del Espíritu, amén. Y dice que Jesús, fíjese, mirando hacia arriba, fíjese qué lindo es esto. Dice que le vio. Jesús lo vio en un árbol frondoso, en un árbol alto, que no creo yo que Zaqueo haya estado tirando las patitas, no. Yo creo que él estaba escondido porque él quería ver a Jesús. Entonces dice que Jesús levantó la mirada y lo vio desde arriba. Amén. Entonces y dice, fíjese, lo que a mí me llamó la atención es que le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y yo dije, ¿y Jesús cómo se sabía el nombre de Zaqueo si estaban en otra ciudad? Pero lo conocía por nombre. Jesús te conoce a ti y a mí por nombre. Cuando Él hace un llamado, lo hace por nombre. Él no le hace, mira tú, esa es otra cosa mía que no me acuerdo los nombres. Mira tú, el que está allá, no, Dios no es así. Dios dice, mira tú, Karen Castro, ¿verdad que sí así lo dice? ¿Para qué? Para que no quede duda de que no era a mí, porque como yo ando vestida de negro al igual que la otra hermana, pues a lo mejor a ella fue el mensaje. No, el mensaje era para Karen Castro. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo por nombre. Y perdóneme, hermana, por usar su nombre, ¿verdad? Pero es que el Señor va a usar su nombre. Entonces, ¿por qué? Pues, ¿habían más hombres encaramados en los árboles? A lo mejor, ¿sí o no? ¿Verdad? La gente quería ver a Jesús, ¿verdad? Entonces dice que le dijo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y qué lindo esto. Y fíjese que en el 17 de abril, Omar tuvo una predicación y él dice, cuando tú conoces a una persona, y esto lo escribí, puse el nombre de Omar Rivera y la fecha, dice, hablas con esa persona y convives con ella. Él lo dijo. ¿Por qué? Porque cuando tú convives con esa persona, tú visitas la casa de esa persona o ella te visita a ti, ¿verdad? Aquí en este país no se da mucho de las visitas, simplemente cuando hay fiestas, ¿verdad? Pero es algo que cuando uno conoce a esa persona, uno tiene la confianza y uno se visita con esa persona. ¿Por qué? Dice, porque Él lo dijo. Dice, hablas con esa persona y convives con ella. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Convivimos unos con los otros, ¿verdad? Dice que Jesús llegó a aquel lugar y lo vio. Fíjese, y lo vio y lo llamó por nombre. Eso me da a entender a mí que es muy posible que haya habido más gente montada en árboles, pero por eso tuvo que llamar a Zaqueo por nombre, para diferenciarlo. ¿Por qué? Porque él había hecho algo para ver a Jesús, conocerlo. Amén. Y aquí decía, ¿cuál es el árbol sicómoro? Ajá, sicómoro. Sycamore. Dice, ¿qué significa el árbol? Puse aquí, estas son cosas que yo no, una visión, una oportunidad de conocer a Cristo, ver a otra parte que no sea la multitud. Él dejó de ver la multitud, él tuvo que dar la vuelta y buscar otra, ¿verdad que sí? La visión ya no estaba en la multitud y en el pecado y en esto y en aquello y en todo lo que me bloquea a mí, ver a Cristo. El árbol significaba que él cambió de ruta, se dio la vuelta y buscó lo que a él le iba a servir. Y fíjese que el árbol representa la cruz de Cristo. Usted va a la cruz, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ajá, lo escribí aquí. Que el sicómoro sea tu cometido. Aquí lo escribía. Dice, desde la altura vemos mejor, ¿sí o no? O sea, el hombre alto, ¿verdad? Ve para abajo, pero los que somos bajitos, hermanos, si yo me quito ahorita los zapatos, me bajo para acá. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como yo soy bajita, ¿verdad? Y tengo la ventaja de poder usar tacones y verme un poquito más alta, ¿verdad? El hombre no tiene el hombre que es bajito no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces él buscó cómo yo hacerme más grande, ¿verdad? Obviamente tacones no puedo, entonces me subo a un árbol, ¿verdad? Dice, es representación de la iglesia, es el lugar a donde tú vas, ¿verdad? Es a donde tú sabes que vas a encontrar una solución. La iglesia es un hospital, ¿verdad? Entonces, no que todos estamos enfermos aquí, no, es a donde llega la gente que hay necesidad,
¿verdad? Cuando hay una necesidad. Y dice representación de Cristo. Dice, en una manera de decir, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No quiero confundir, ay, sí somos un árbol. No, no somos un árbol, somos una representación. Cuando hay una necesidad, es a donde la gente viene. Por eso nosotros tenemos que estar siempre como con brazos abiertos, ¿verdad? Recibiendo a la gente. Porque como lo dije antes, el que pasa por ahí y se queda es porque tiene una necesidad. Amén. Dice, y tres cosas que vimos en él es de que él, la búsqueda del Señor, él tenía una búsqueda, una necesidad. Él quería cumplir y llenar esa necesidad. Y dice, y el anhelo de él era ver a Jesús, conocerlo, ¿verdad? Esperaba Zaqueo que lo fuera a reconocer y decir, Zaqueo, bájate de ahí, como dice la canción, ¿verdad? Porque a tu casa voy a ir, ¿verdad? Imagínense qué privilegio tan grande. O sea, estamos hablando de una persona que era bastante famosa, Cristo Jesús. En su tiempo él era un hombre famosísimo. Por eso es que la multitud, si nadie lo conocía, ¿por qué la multitud lo seguía? Era porque él era un hombre bien conocido. Pero el conocer a esa persona no le daba pie a que ellos convivían con ella, ¿verdad? Entonces, Zaqueo se encontró en el lugar que el Señor había preparado para ese encuentro. Y Omar, lo dijiste tú una vez, dice Kairos, en el tiempo preciso. Había en él una necesidad, no sabemos cuál era, obviamente lo había, porque él buscó de todas las formas. Y dice, él buscó métodos de búsqueda. Fíjese, o sea que buscó todos los métodos habidos y por haber en el área, ¿verdad? No es de que se inventó una máquina, no. O sea, lo que había es lo que él usó. Y los efectos de la conversión son los tres puntos que encontré en Zaqueo. La búsqueda del Señor, los métodos de esa búsqueda y los efectos de la conversión, y es ahí a donde vamos. Entonces, él descendió a prisa y le recibió como gozoso, ¿verdad? ¿Por qué no iba a estar gozoso si ha de haber dicho cuánto batallé para verle? Y me vio. Amén. Dice, al ver esto, todos murmuran. Siempre van a ver la gente que murmura, ¿verdad? Siempre. Entonces, el pobre hombre estaba tan contento que aquí vemos los efectos de la conversión. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Se quedó sin nada. Pues sí, ¿verdad? O tan rico era que todavía le quedó buena parte todavía para seguir viviendo después de haber devuelto duplicado y la mitad de sus bienes. Eso es mucho, ¿verdad? Quiere decir que era un hombre muy rico. Entonces, y él dice, lo doy. Ese es el efecto de la conversión. Hubo un cambio. Cuando Jesús llegó a su casa, hubo un cambio. A lo mejor empezó pequeñito, pero usted sabe que cuando Cristo entra, ya sea grande o ya sea pequeña el efecto, es como la bola de nieve, ¿verdad? Que, como en las caricaturas, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Así es el efecto cuando Jesús llega a la casa de nosotros, ¿verdad? Hay un cambio total y gracias a Dios por eso, o empieza un proceso, ¿verdad? Y nuestra oración, claro, nosotros queremos de que todo cambie ya. ¿Por qué yo voy a seguir orando por lo mismo 20 años? ¿Verdad que sí? Pero no, el Señor quiere que usted siga orando por eso. Hay veces que yo hablo con hermanas, dice, seguimos orando por lo mismo. Sí, seguimos orando por lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que todo sea ya, ¿verdad? Bien rápido, así. Y que el Señor nos escuche, pero ya, porque yo quiero que los que yo quiero que se salven estén aquí, ¿verdad? Las cosas no suceden así, no son así, con el Señor no son así. Pero en Él fue un cambio total. Ahí se vio la conversión de Zaqueo. Entonces, y dice, ya casi termino, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús notó que había habido una salvación? Por la conversión de él, ¿verdad? Porque él empezó a ver la diferencia y decir, wow, aunque él dijo, no, si en algo he robado, él sabía que había robado. Es más, yo creo que hasta se sabía los nombres de cada uno al que le había robado, porque dijo que iba a ir a devolver duplicado, cuadruplicado. Yo creo que llevaba lista, ¿verdad?
porque lo iba a ir a devolver todo. Eso quiere decir de que él ya conocía, él sabía que había hecho un mal. Entonces y él, cuando él reconoce que en él había habido un pecado, cuando él reconoce que Jesucristo es el único que lo puede cambiar en ese aspecto, él acepta la visita del Señor, acepta la conversión de fe en Cristo Jesús. ¿Y qué sucede? Hubo un cambio, ¿verdad? Y Jesús dice, porque este es el Hijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A lo mejor la familia de Zaqueo eran una familia de judía también, por eso el nombre, ¿verdad? A lo mejor eran parte de y se había perdido, descarriado esa familia porque vivían en Jericó, ¿verdad? Pero vemos aquí los 3 puntos bien importantes en el que Zaqueo nos enseña, ¿verdad? Que la estatura no me lleva a ninguna parte, el estacionamiento no encontrarlo tampoco, el que no me dieron café el domingo, el que no hubo pan cuando yo ya salí el domingo ahí, ya no había nada, ya no vuelvo sino hasta las 12 cuando ya haya comido y bebido, ¿verdad? Porque el que quiere excusas se lo habla. Hey, hermano, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la palabra del Señor que nos deja saber, ¿verdad? Que no importa cuál es tu condición, el Señor te hace gigante. Amén. El Señor te hace grande, el Señor te hace ver desde las alturas. Él es tu altura. Deja que el Señor te siga trabajando en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. Amén. Que el Señor les bendiga.